Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Bueno, estamos en la carta de los Gálatas los miércoles, ¿verdad? Pero vamos el día de hoy a hacer esta pausa y vamos a hablar sobre este acontecimiento que realmente, hermanos, son 41 versículos donde, como título dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Cuando nosotros, hermanos, analizamos los 4 evangelios, vemos que, por ejemplo, Mateo presenta a Cristo como rey, va dirigido a los judíos y lo presenta como el Salvador prometido. Vemos que Marcos presenta a Cristo como un siervo obediente. El Evangelio de Marcos va dirigido a los romanos y presenta a Cristo como un Salvador poderoso. Lucas presenta a Cristo como hombre, porque fue 100% divino y fue 100% hombre. Lucas lo presenta como hombre y va dirigido a los griegos y lo presenta como el Salvador perfecto. Y Juan presenta a Cristo como Hijo de Dios o como Dios. Y el énfasis del Evangelio de Juan es mostrar la deidad de Jesús. Ese es el propósito del Evangelio de Juan, que va dirigido a todo el mundo y lo presenta como el Salvador personal, como es nuestro Salvador personal. Amén. Ahora, el Evangelio de Juan, hermanos, en diferencia de los otros 3 evangelios, pregunta, ¿por qué Mateo, Marcos y Lucas le llaman sinópticos? La palabra sinóptico significa ver juntos, es lo que significa la palabra sinópticos. Es decir, las historias narradas en estos 3 evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas, las historias narradas por lo regular son las mismas, pero cuando las presenciaron los que las están narrando, la ven de diferente ángulo. Por eso le llaman de esa manera, sinópticos, que significa ver juntos. Ejemplo, supongamos que una persona se pone de perfil y hay 3 personas que la van a describir a la misma persona. No la van a describir igual, pero es la misma persona. ¿Sí me explico, hermano? Uno puede decir, bueno, esta persona, supongamos que la pone en el medio, uno puede decir, bueno, esta persona tiene un lunar en la parte izquierda y la otra persona que está en el otro lado, pues no le ve ese lunar y dice, pues esta persona está peinada de lado, de diferente forma. Es decir, pueden decir diferentes cosas, aunque la persona, la pueden describir de diferente manera, aunque la persona es la misma. Es la misma. ¿Sí me explico, hermanos? Es decir, aunque uno hizo mención de algo y el otro menciona otra cosa, están hablando de la misma persona. Entonces, el Evangelio de Juan, hermano, a diferencia de los otros 3 evangelios, el propósito de Juan es mostrar la deidad de Jesús. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Mostrar la deidad de Jesús es mostrar que Jesús es Dios. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Cuando estudiamos el Evangelio de Juan, es mostrar que Jesús es Dios a diferencia de los otros 3 evangelios.
El Evangelio de Juan tiene un 80-90% de narración de los otros evangelios no tienen. Fíjese qué tremendo, ¿eh? Cuando uno lee el Evangelio de Juan, el 80-90% los otros evangelios no lo tienen. Es decir, Mateo, Marcos y Lucas, cuando usted lo lee, verá las mismas historias narradas con algunas pequeñas diferencias. Repito, por eso le llaman los evangelios sinópticos, mas sin embargo en el Evangelio de Juan no, es diferente. Ejemplo, en Juan no está el nacimiento de Cristo, no está narrado el nacimiento de Cristo. En Juan no está el bautismo de Cristo. En Juan no está registrada la tentación. En Juan no está registrada la transfiguración. El Evangelio de Juan no tiene parábolas. No sé si usted lo ha leído todo, pero va a ver que no tiene parábolas. El Evangelio de Juan no contiene discursos escatológicos como Mateo 24. El Evangelio de Juan no tiene discursos escatológicos. En Juan pues no hay liberación de demonios, sanidad de leprosos. Sin embargo, en Juan hay temas que no están en los otros 3 evangelios. Por ejemplo, Juan muestra que Jesús es Dios. Juan muestra el primer milagro del Señor Jesús. Juan muestra la plática que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo. En los otros evangelios no está. Solamente en el Evangelio de Juan. Juan muestra la plática que tuvo el Señor Jesús con la samaritana. En Juan vemos la presentación de Jesús como el buen pastor. En los otros evangelios no está. Juan muestra la resurrección de Lázaro, el lavado de los pies, la oración sacerdotal, que está en el capítulo 17, la pesca milagrosa y la restauración de Pedro. Hay como 15 temas más o menos que no se encuentran en los otros evangelios. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan, algunos comentaristas lo catalogan como un evangelio donde nada más se está hablando de la deidad de Cristo. Es bien cristocéntrico, aunque todos los evangelios son cristocéntricos, más el Evangelio de Juan habla sobre la deidad de Cristo y habla del Espíritu Santo también. Juan enfatiza que Cristo es Dios, no es un profeta, sino que Cristo es Dios. Ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1, sin más preámbulos, sin presentación de genealogía, Juan rápidamente muestra quién es el Verbo. Cuando empezamos a leer el Evangelio de Juan, rápidamente ahí vemos, ahí Juan rápidamente él quiere que sepamos, o los oyentes, quién es el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Pues el Verbo es Dios, Cristo es Dios, ¿verdad? Dice, al principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Qué está haciendo Juan? Lo que está haciendo es mostrar quién es el Verbo. Y nombra la palabra verbo 3 veces. 3 veces, es decir, desde ese versículo entendemos que la intención de Juan es que nosotros al leer todo el Evangelio de Juan, todo lo que menciona Juan apunta a algo. Cristo es Dios. Eso es lo que va a apuntar. Cuando usted lea a Juan, cada narración, cada acontecimiento, es lo que va a apuntar, que Cristo es Dios. Ahora, este milagro, hermano, o este suceso que vamos a estudiar el día de hoy, no es la excepción. Este milagro de este hombre ciego de nacimiento, en el capítulo 9, con el que vamos a ver el día de hoy, el propósito de este milagro es precisamente eso, revelar que Cristo es Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Es revelar eso, que Cristo es Dios. ¿Cómo podemos dividir estos textos del capítulo 9, que son 41 versículos? Del verso 1 al verso 12 vemos la sanidad de este hombre ciego de nacimiento. Del verso 13 al verso 34 vemos que los fariseos investigan la sanidad de este ciego, que ya no era ciego, ¿verdad? Ya no era ciego. Y desde el verso 35 hasta el verso 41 vemos la ceguera espiritual que tenían los fariseos. Y cuando yo leía esto, digo, qué duro es estar ciego, hermano, espiritualmente, ¿verdad? Qué duro es estar ciego espiritualmente. Bueno, mire cómo comienza, ¿verdad? Versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?
Ahora, ¿cuál es el contexto de este acontecimiento, hermano? El contexto es que desde el versículo 39 al versículo 59 del capítulo 8, nuestro Señor Jesucristo le está dando una dura exhortación a los fariseos. Está exhortando a los fariseos. Los fariseos están atacando a nuestro Señor Jesucristo, no perdieron oportunidad ellos. ¿Okay? Los fariseos alardaban de que eran hijos de Abraham y el Señor les dice que no. En el verso 44 del capítulo 8 les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ese es el contexto de cómo después ahí dice aquí al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Es decir, viene el Señor de darles una dura exhortación a los fariseos. Más adelante del verso 44 del capítulo 8, cuando le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, nuestro Señor Jesucristo le dice en el verso 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Fíjese lo que dice en el verso 56. ¿Vamos a ir, hermanos? No vamos a leer todo, nada más quiero ver el contexto, cómo comienza el capítulo 9, versículo 1. Verso 56, ¿estamos ahí? Del capítulo 8. Dice, Abraham vuestro padre se gozó. ¿Quién se gozó, hermanos? Abraham, ¿verdad? Para los que creen que están dormidos, ¿verdad? Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando en medio de ellos, ¿qué hizo el Señor? Es decir, en cuanto termina de exhortar a los fariseos, hermanos, estaban en el templo, ¿verdad? Lo quieren apedrear y él pasa en medio de ellos y al pasar, hermano, ¿qué se encuentra en el versículo 1? Que dice, se encontró un ciego de nacimiento. ¿Ok? Se encontró un ciego de nacimiento. Dice el verso 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora, hermanos, era costumbre llevar enfermos al templo para pedir limosna, como en el caso de este ciego. Esa era una costumbre que tenían. ¿Por qué? Porque estos enfermos pues no tenían ningún sostén más que lo que le pudieran dar la gente que iba al templo a orar o a ofrecer sacrificio. Es decir, estos enfermos dependían, hermanos, fíjense bien, estos enfermos dependían de la misericordia de la gente. Se supone que la gente venía al templo, oraban, hacían sacrificios, ¿y cómo tenían que salir? Bendecidos, ¿verdad? Bendecidos, tenían que salir porque a veces nosotros venimos a la iglesia, ¿no? ¿Y cómo salimos de la iglesia, no? Queremos hacer la voluntad del Señor, queremos hacer la obra del Señor, y bueno, ese era el propósito del por qué llevaban a los enfermos. Se supone que al salir, pues la gente del templo salían pues más espirituales, ¿no? Y de esa manera podían dar una limosna. Entonces, estos enfermos, hermanos, dependían de la misericordia de la gente. Pero, sin embargo, este hombre está a punto de recibir algo mejor. ¿Qué, hermanos? La misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios, hermano, es mejor que la de los hombres. Amén. Es mejor que la de los hombres. No se compara la misericordia de Dios con la de los hombres. Ahora, mientras los discípulos veían a este hombre, de qué pasó con este hombre, el Señor, hermano, veía a una persona necesitada. Es decir, los discípulos se empezaban a preguntar, o le preguntaban al Señor, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es decir, mientras ellos estaban indagando, hermano, ¿qué habrá hecho este hombre o qué habían hecho sus padres? El Señor, hermano, no veía eso. El Señor veía a una persona con necesidad. El Señor veía a una persona que sufría y que necesitaba alivio. Dice el verso 2, y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?
Mire cómo le dicen, ¿quién pecó este? Es decir, aquí hay algo que tenemos que notar, hermanos, que mientras los discípulos se preguntan quién pecó, el Señor va a hacer una obra para que su nombre sea glorificado, para que Dios sea glorificado. Ahora, ¿por qué le preguntan eso? Le preguntan porque en ese tiempo, fíjese, eso en ese tiempo existía, también creo que en estos tiempos a veces se da, ¿verdad? En ese tiempo, hermano, había una teología que decía que si alguien nacía con alguna deficiencia física o le pasaba algo, asumían ellos, no, es que pecó. Esa es la teología que tenían. Si alguien nacía, en este caso como este hombre, o con alguna deficiencia, o de repente a alguien le pasaba algo, una enfermedad, rápidamente asumían, no, de seguramente algo hizo. Algo hizo. No sé cuántos recuerdan la serie que tuvimos con el libro de Job, los amigos de Job, que es Elifaz, Tematita, Bildad, Suita y Zophar, Naamatita. ¿Y se acuerdan, hermanos? ¿Verdad? Los debates que tuvieron con Job, porque era la misma teología que ellos tenían. Ellos pensaban que cuando a alguien le pasaba algo, como en el caso de Job, estos tres amigos, decían, no, es que tú algo hiciste, Job, por eso estás así. Algo hiciste, algo seguramente, o tienes un pecado escondido y es por eso que te pasó esto. Algún pecado que cometiste y por eso estás viviendo esto. Hermano, los tres amigos de Job, en esa teología que ellos tenían, le dieron duro a Job, sin misericordia. ¿Qué significa Elifaz? Significa oro puro, o el amigo que vale oro. Y ese amigo le dio duro a Job. Le dio duro. El otro amigo es Bildad, que significa amistad antigua contenciosa. Amistad antigua contenciosa. Y el otro amigo que es Zophar, significa el que gorguea o el madrugador. Es decir, en cuanto Job terminaba de hablar, rápidamente ese hombre iba y le daba duro a Job. ¿Por qué? Porque esa teología tenían. Lo que te está pasando es porque hiciste algo, es porque tienes un pecado escondido. Uno era legalista, el otro se dejaba llevar por los sueños y el otro era tradicionalista. Entonces ya se imagina lo que ellos pensaban. Entonces los discípulos, al ver, hermano, a esta persona ciega, como tenían esa teología, o eso se pensaba en ese entonces, de si te pasó algo, es porque estás en pecado. En base a eso le preguntan al Señor Jesús, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahora, entendemos, hermanos, que en ocasiones hay cosas que nos suceden como consecuencia del pecado, pero no siempre es así. No siempre es así. ¿Por qué? Porque en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, cuando alguien, hermano, tiene una prueba de enfermedad, no es precisamente porque pecó. No es precisamente porque pecó, no. Sin embargo, los discípulos, hermanos, ahí le están preguntando, ¿verdad? Versículo 3. Dice, respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios, ¿qué, hermanos? Se manifiesten en él. La versión lenguaje actual dice, Jesús le respondió, ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Así dice la versión lenguaje actual. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Lo que está diciendo es que Dios quiso, hermano, simplemente que naciera ciego con un propósito. Nadie pecó, ¿verdad? Simplemente Dios, dentro de su soberanía, hermano, quiso que este hombre naciera ciego con un propósito. Está diciendo que Dios permitió que esto pasara con un propósito. Y en ocasiones, hermanos, no entendemos nosotros lo que a veces vivimos, porque a veces nos pasan cosas, ¿verdad? Y nos ponemos a examinar. Y le empezamos a pedir perdón a toda la gente, y en ocasiones no es así. Dios, hermano, permite muchas cosas.
Con un propósito. No lo conocemos a veces, pero tenemos que descansar. Que hay simplemente, ¿qué? Un propósito nada más. Hay un propósito. Ahora, ¿por qué en ocasiones, hermanos, nos pasan cosas desagradables? ¿Por qué? Porque aunque el Señor, hermano, nos ha redimido, la realidad es que estamos en un mundo caído. Nos vamos a enfermar. Más si no nos cuidamos. ¿Verdad? Esa es la realidad. Estamos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo de aflicción. Vivimos en un mundo de aflicción. Y esto lo hemos mencionado en otras ocasiones. Las pruebas que nosotros pasamos, hermanos, no las pasamos como los inconversos las pasan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esperanza. Nosotros podemos descansar en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, no siempre por las cosas a veces que vivimos, hermanos, a veces son consecuencias de una mala decisión. Pero no siempre por las cosas que vivimos o las cosas que pasamos o las enfermedades que enfrentamos, no siempre a veces es porque hay un pecado, ¿no? En ocasiones Dios permite cosas. Dios las permite. ¿Para qué? Para que Él se glorifique en el caso de este hombre. Amén. Sin embargo, los discípulos, ¿qué pensaban ellos? No, es que alguien pecó. Y podemos caer nosotros pensar así también de repente, ¿verdad? De repente. ¿Qué le va a enseñar nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y a nosotros con este suceso? Número 1, que no juzguemos por juzgar. Si alguien está pasando una prueba de enfermedad o un momento duro, no seamos tan ligeros en juzgar por juzgar. ¿Ok, hermanos? Número 2, que en vez de que juzguemos, mostremos que, hermanos, misericordia. Y número 3, que hay necesidad y somos llamados a hacer la obra del Señor. Amén. Entonces dice verso 3, dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, hermano. Amén. Imagínate todo el sufrimiento de este hombre, naciendo ciego, esperando la misericordia de los hombres, y Dios permitió todo eso simplemente para que un día, en el día específico, en este caso, en este momento que se está encontrando con el Señor se glorificara en la vida de él. Ese era el propósito nada más. Amén. Repito, hay muchas cosas que pasan en nuestra vida y es simplemente para eso, para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Verso 4. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Dice, ¿qué está diciendo nuestro Señor, hermano? Lo que está diciendo es que mientras estuvo en su ministerio terrenal, hermano, ¿qué hizo? ¿Qué? Hizo la obra. Y esta es una enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque solo mientras nosotros estemos en este cuerpo, hermano, mientras estemos en este cuerpo, tendremos la oportunidad de hacer la obra del Señor. Después que moramos, o venga el Señor, hermano, ya no. Ya no. La Nueva Traducción Viviente dice, debemos de llevar a cabo cuanto antes, dice, las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Esta versión dice, cuanto antes, habla como de una urgencia. Apóstol Pablo, hermano, esto lo tenía bien claro. Cuando él dice que mientras estemos en este cuerpo, solo tenemos una oportunidad, hermano, en esta vida de hacer la obra del Señor. Una oportunidad. En 2 Corintios capítulo 5, del verso 10 al 11, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este tribunal no es de condenación, no es de condenación. Aquí todos son salvos. Aquí simplemente este tribunal, hermano, el Señor nos va a calificar las cosas que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, hermano. Si las hicimos con una motivación por amor a Dios o nada más,
Si hacemos las cosas para que nos vean, hermanos, esas obras van a ser hojarasca. Van a ser hojarasca. Dice el verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, mire lo que dice, que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es decir, mientras los discípulos, hermanos, buscaban el pasado de este hombre, del por qué está ciego, el Señor miraba la oportunidad de hacer la obra de Dios. Es decir, mire bien, Cristo es Dios, lo sabemos, amén, lo que dice la Biblia. El Señor sabía muy bien que su ministerio terrenal no iba a durar muchos años. No iba a durar muchos años. El Señor sabía que el tiempo de su ministerio terrenal era corto y no dejó pasar ninguna oportunidad de mostrar misericordia. Recordando, hermano, que fue 100% divino y fue 100% hombre. Caminó millas, en ocasiones caminaba hacia lugares montañosos, caminaba en lugares desérticos, se cansaba, tuvo hambre, sintió el rechazo de la gente y aún así terminó su obra. La realidad, hermano, es que el tiempo que nosotros tenemos en esta tierra es muy corto. Es muy corto. Un día nos vamos a presentar delante del Señor. Amén. El día de mañana ya lo sabemos, no lo tenemos asegurado. Sin embargo, un día nos vamos a presentar delante del Señor porque el tiempo es corto. Verso 5. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Es decir, el Señor describe aquí en qué consistía el ministerio que Él ejercía. ¿Qué es, hermano? Ser luz. Amén. Es decir, ahora nosotros que mientras estemos en este mundo pasajero, hermanos, somos llamados ¿a qué? A ser luz. Verso 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él los ojos del ciego. Los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. No sé. Ahora, el propósito de este milagro, hermano, era confirmar que Cristo es Dios, que Jesús es Dios. Ese era el propósito de este milagro. ¿Qué usó el Señor, hermanos? ¿Qué usó? Usó lodo. ¿Verdad? Usó lodo. ¿Por qué? ¿Por qué usó lodo? Fíjense bien, algunos comentaristas interpretan que el Señor usó barro, usó lodo para recordarnos que somos falibles, que simplemente somos eso, somos barro, ¿verdad? Que somos dolientes, que somos débiles, que somos falibles, que nosotros somos los necesitados, ¿okay? Que somos débiles y que en esos vasos de barros que somos nosotros, Él se puede glorificar. Él se puede glorificar. Amén. Ahora, desde el verso 13 hasta el verso 34, interrogan a este hombre que fue sanado, dice el verso 13. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo.
Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Mira lo que decían de él, ¿eh? ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres del que había recibido la vista. Amén. Ahora, ¿qué están haciendo los fariseos, hermanos? Están cuestionando. En vez de ver la misericordia, el milagro, simplemente están llegando a una deducción ellos nada más. Están cuestionando lo que hizo el Señor. Están razonando simplemente por razonar. Ellos no se pusieron a ver las profecías de lo que haría el Mesías, no, sino simplemente se pusieron a razonar. ¿Qué conclusión llegaron ellos? La conclusión que llegaron es que como supuestamente para ellos el Señor no guardaba el sábado, no podía venir de Dios. Por lo tanto, ellos asumieron, Él es pecador. Él es pecador. Y en ocasiones, hermano, a veces nosotros somos pecadores también, ¿verdad? Pero arrepentidos. En ocasiones, a veces nosotros, por las cosas que a veces vivimos, queremos llegar a una conclusión, ¿verdad? Como que queremos razonar de una manera, cuando Dios dentro de su soberanía permite muchas cosas. Verso 19. ¿Vamos ahí? Y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Fíjense, no estaban viendo ellos el milagro, sino se estaban cuestionando nada más. Verso 20, sus padres respondieron, le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, ¿verdad? Y que nació ciego. ¿Quién no conoce a sus hijos, hermano? ¿Hermanos? Uno los conoce, ¿verdad? Ese es mi hijo, dice. Verso 21, pero como ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él, hablará por sí mismo. Ellos dijeron a sus padres, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Verso 23. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? Ya se los había dicho, hermano. Ya se los había dicho. ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, yo los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero con respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. A mí me abrió los ojos y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero, ¿qué le está diciendo este hombre a los fariseos? Ustedes son pecadores, ¿verdad? Verso 21. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, sino este no viniera de Dios, nada podría hacer.
Respondiendo y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Amén. No quisieron escuchar, hermano. Ellos razonaron y no quisieron escuchar simplemente. Ahora, desde el verso 35 hasta el verso 41, ¿cómo dice arriba en su Biblia, hermano, como título? Ceguera espiritual. ¿Qué tenían los fariseos, hermanos? Estaban ciegos. Estaban ciegos, ¿verdad? Vemos aquí un hombre, hermano, que no ha sido, que no es preparado como eran los fariseos, que ha recibido la vista. Y vemos a los que supuestamente estaban preparados, a los que tenían que ser guías, hermano, estaban ciegos. Estaban ciegos. Dice el verso 35, habla de la ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿De qué nos habla el Evangelio de Juan, hermano? Que Cristo es Dios. ¿Ok? Entonces este milagro apunta a eso, la deidad de Cristo, que Cristo es Dios. Dice el verso 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. ¿Qué le está diciendo? Yo soy Dios. Es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Verso 37, perdón. Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Verso 38. Y él le dijo, creo, Señor. ¿Y qué pasó, hermano? Le adoró. No solamente recibió su sanidad, hermano, sino que también recibió su salvación en ese momento. Le adoró. Porque primero es el creer. Amén. El creer. Verso 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos dos cosas. Número uno, vemos que los fariseos se ofendieron porque se jactaban de ser guías. Y número dos, vemos que los fariseos, a pesar de ser guías, ellos no podían ver su condición espiritual. No podían ver su condición espiritual. ¿Y qué dura de ser eso, hermano, verdad? No poder ver la condición espiritual de uno en ocasiones. Amén. ¿Qué nos enseña esta narración? Número uno, que nacimos ciegos. Nacimos ciegos y por la gracia de Dios recibimos la vista. Número dos, que nosotros no tomamos la iniciativa. Fue el Señor. Fue el Señor que tomó la iniciativa. Número tres, que lo que le pasó a este hombre, lo que tenía este hombre, simplemente era, no porque alguien pecó, no, sino para que las obras de Dios se manifestaran en la vida de él. Y muchas de las cosas que nos pasan, hermanos, para eso son. Ese es el propósito muchas veces. Si nosotros no lo entendemos del por qué estamos viviendo esta prueba, pues no razonemos. No queramos razonar y buscar por qué, Señor, no, simplemente a veces, hermano, Dios es soberano y muchas veces el Señor nada más se quiere glorificar. Como todos los días recibimos milagros del Señor, el despertar es un milagro, hermano. Amén. Ya más cuando ya tenemos de 50 para arriba, De verdad, hermano. Despertar en la mañana, abrir los ojos es un milagro. Sin embargo, hay pruebas que pasamos como cristianos, como hijos de Dios, hermano, y a veces como que queremos razonar, ¿verdad? Queremos ver el porqué y simplemente tenemos que descansar en que Dios es soberano, y muchas de las veces no es de que hayamos pecado, porque todos los días pecamos. Si fuera así, hermano, ya no estuviéramos aquí, porque todos los días pecamos. Si decimos que no pecamos, ¿qué, hermanos? ¿Verdad? Dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? Si se tratara de eso.
Entonces, ¿qué vemos en esta narración? Número 1, que nacimos ciegos y recibimos la vista. Número 2, que nosotros no tomamos la iniciativa, sino que el Señor tomó la iniciativa. Número 3, que las cosas que nos pasan, los acontecimientos que vivimos, muchas veces, o la mayor parte de las veces, el Señor nos quiere enseñar algo simplemente. Amén. Número 4, que al crear los ojos de este ciego, hizo lo mismo con nosotros, el hacernos nuevas criaturas. Número 5, que después de salir de la ceguera, debemos de limpiarnos constantemente. Número 6, que este hombre que era ciego, ante la objeción de los fariseos, ¿qué se mantuvo este hombre, hermano? Se mantuvo fiel. Mientras sus padres, hermanos, tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga, y dijeron, pregúntele a él, este hombre se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel y le respondió a los fariseos y no tuvo miedo. No tuvo miedo. Y número 7, lo más importante es que creyó en el Señor Jesús y le adoró. Amén. Bueno, pongámonos de